Bien, continuamos entonces. Vamos entonces a analizar rápidamente lo que es la clasificación arancelaria, que esto es prácticamente la ubicación de una determinada mercancía y en una de las fracciones arancelarias que están dentro de la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, ¿sí? Eso obviamente nos va a permitir a nosotros determinar la codificación de estas mercancías para establecer el tipo de aranceles que va a pagar o la cantidad de aranceles que va a pagar, así como el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias que debe de llevar a cabo, ¿no? Entonces, el proceso en la clasificación es ir ubicando dentro de las secciones, dentro de los capítulos, de las partidas, las subpartidas, hasta llegar a la fracción arancelaria, ¿sí? Esa nomenclatura, que es prácticamente el código arancelario de la mercancía que la identifica en todas las aduanas del mundo. ¿Ok? Hay que mencionar que todas las mercancías se encuentran clasificadas en dicha tarifa. Todas, absolutamente todas, hasta las que no han sido inventadas todavía. ¿Sí? A todas se les va a poder establecer un apartado específico, ¿sí? O un apartado genérico dentro de esa clasificación, ¿sí? Por eso tenemos fracciones arancelarias específicas, por eso tenemos fracciones arancelarias genéricas, pero todas las mercancías van a estar eh, dentro de alguna de esas codificaciones numéricas que están en la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. ¿Sí? Para poder establecer correctamente la fracción que le corresponde a una mercancía, hay que seguir lo que establecen las reglas generales, las reglas complementarias que están en el artículo 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. En este caso, las reglas generales forman parte del convenio del sistema armonizado, del cual México es parte, y las reglas complementarias, pues es una legislación propia, y son reglas que el propio gobierno mexicano establece para complementar, como bien dice la palabra, complementar, ¿sí? Lo que la tarifa nos está diciendo en su nomenclatura. ¿Quiénes son los encargados de realizar la clasificación? Son los importadores o los exportadores. Pero si estos dos figuras no tienen la acreditación por parte del Servicio de Administración Tributaria para realizar sus propios pedimentos, entonces lo tienen que hacer a través de la agente aduanal, ¿ok? O si desconocen, si tienen un desconocimiento del tema, es muy importante que se apoyen en los expertos, las personas profesionales en la materia. Y en este caso, pues serían los agentes aduanales. Todo lo que nosotros comentábamos ahorita, si nosotros vamos a clasificar una mercancía, hay que mencionar que en este caso el importador, el exportador o los agentes aduanales, previa la operación de comercio exterior que van a realizar, pueden realizar consulta a las autoridades si tienen dudas sobre la clasificación de las mercancías, ¿sí? Esto les va a permitir que cuando ellos hagan la consulta, ¿sí?, tengan la facilidad de continuar con el proceso del despacho aduanero. Entonces, para ello, una vez que ellos realicen la consulta, elaboran el pedimento, establecen la clasificación arancelaria, su fracción, ¿sí?, anexan lo que son las regulaciones y restricciones no arancelarias y toda la documentación que te exige la ley aduanera, así como el oficio de consulta sellado por la autoridad aduanera, con el fin de que si llegas a la aduana, al recinto fiscal, a realizar el despacho aduanero, pero te toca el semáforo fiscal rojo, ¿sí?,
Entonces, no vas a tener ningún problema. La autoridad no te va a iniciar un procedimiento administrativo, dado que tú realizaste una consulta, ¿sí? Eso es como tu amparo. Te estás amparando para poder realizar el despacho sin esperarte el tiempo que lleve la resolución de esa consulta, ¿ok? Entonces, si se detectan irregularidades, como decimos entonces, no va a proceder, ¿sí?, lo establecido en los artículos del 150 al 153 de la ley aduanera, que es el procedimiento administrativo en materia aduanera. Entonces, esto es una facilidad también para aquellas empresas, personas físicas o morales que quieran importar o exportar, ¿sí?, y que tengan dudas de la clasificación arancelaria, ¿sí? Si existe una resolución ya por parte de la autoridad en relación al oficio de consulta que nosotros enviamos, entonces hay que verificar si hay algún tipo de diferencia en ese aspecto. Si la clasificación arancelaria es distinta a la que nosotros pusimos, ¿sí?, hay que revisar si existe, por ejemplo, diferencia de aranceles. Si existe una diferencia de aranceles, pues hay que pagar ese diferencial de aranceles que no se pagó en su momento. Si existe diferentes regulaciones y restricciones no arancelarias, hay que cumplirlas también, ¿sí? Hay que cumplir. En este caso, si la diferencia fuera a favor del importador o el exportador, en el caso de aranceles, pues tendría un saldo a favor que lo puede solicitar en devolución o compensación, ¿no? Bien, en el caso también de las mercancías, es muy importante establecer eh, que de acuerdo a lo que marca nuestra ley, la ley ley aduanera, existe la valoración de las mercancías también para fines tributarios. Si yo voy a importar una mercancía, tengo que establecer el valor en aduanas de esa mercancía, porque de ahí se va a derivar el monto de impuestos que yo voy a pagar. Y si la fracción arancelaria me cobra el 20% de aranceles a la importación, entonces ese 20% de aranceles lo voy a establecer en función del valor en aduanas de esa mercancía. Entonces, por eso es muy importante establecer el valor de la mercancía. Para efectos de exportaciones, nos vamos a ir sobre el valor comercial o el valor factura, ¿sí? Lo que valga la mercancía, que nosotros estemos dando un documento, ¿sí?, fiscal, que en este caso puede ser la factura, ese documento va a amparar el valor de la mercancía y entonces sobre ese valor es que el que le vamos a establecer los impuestos que tengan a la exportación. Pues para determinar la base gravable del impuesto general de importación, vamos a aceptar entonces el valor en aduana de la mercancía. Y para el tema de exportación, vamos a utilizar el valor factura, ¿sí? En este caso, el Código de Valoración Aduanera y la Ley Aduanera determinan una serie de pasos para poder identificar la valoración de la mercancía cuando no la tenemos clara, ¿sí? Entonces, vamos a revisar cada uno de estos pasos precisamente para que nos quede más claro. Son 5 criterios los que se establecen, ¿ok? El primer criterio es el valor de transacción de las mercancías. ¿Qué es el valor de transacción de las mercancías? Pues es el valor que se haya pagado por esas mercancías hasta llegar a la aduana. Todo lo que nosotros hayamos pagado para que esa mercancía esté en la aduana. Sobre ese valor nosotros vamos a tomar la referencia para establecer los impuestos que se van a pagar, ¿sí? Tenemos el número 2, que es valor de transacción de mercancías similares. Si nosotros no pudimos identificar el valor a través del valor de transacción de mercancías, entonces lo hacemos a través de un valor similar, algo que sea similar a nuestro producto.
y que normalmente ya haya pasado por la aduana, ya se identifican los valores en las aduanas, entonces ya podemos establecer un valor sobre esa mercancía. Si no podemos establecer todavía el valor ni con el criterio 1 o el criterio 2, nos vamos sobre el criterio número 3, que es el valor de precio unitario de venta. ¿Cuánto cuesta de manera unitaria esa mercancía? Y entonces conformar un valor para poder establecerlo en nuestro pedimento. Número 4, el valor reconstruido de las mercancías importadas. De tal manera que si con ninguno de los 3 criterios anteriores pudimos determinar nuestro valor, entonces utilizamos el valor del reconstruido de las mercancías importadas. O sea, supongamos que nosotros vamos a importar una computadora, entonces cada una de las partes componentes de esa computadora hacemos una valoración en lo individual y luego hacemos la suma de cada uno de esos valores. Y en la suma nos va a dar el valor reconstruido. Pero si todavía no podemos establecer un valor con ese criterio, entonces nos vamos al criterio número 5, que es el valor determinado conforme a lo establecido en el artículo 78 de la ley aduanera. Y este artículo 78 de la ley aduanera nos dice, bueno, si tú no pudiste establecer una valoración para tu mercancía en base a los criterios, a los 4 criterios anteriores, entonces vuelve a iniciar el procedimiento de valoración con el criterio número 1, pero ahora de manera más flexible. O sea, prácticamente te está diciendo que con alguno de los 4 criterios anteriores tienes que tomar un valor. Hay que flexibilizar el esquema y definir el valor para las mercancías, porque eso tiene que estar plasmado en el pedimento. De igual manera, si el importador o el agente aduanal tienen dudas sobre la valoración de las mercancías, pueden formular una consulta a la autoridad. Así como lo hicimos para el tema de clasificación arancelaria, lo podemos hacer también para el tema de la valoración de las mercancías, ¿no? Hacer la consulta por escrito, que nos reciban esa documentación por parte de la autoridad y entonces establecer en base a lo que ellos nos digan, ¿sí? Ese valor de la mercancía, ¿ok? Si la autoridad tiene dudas sobre las mercancías para poderlas valorar, nos va a requerir más información. Pues esto es importante. Nosotros tendríamos que en un momento dado mandar incluso hasta una muestra de la mercancía para que la autoridad verifique qué tipo de mercancía es, cuál es su composición, ¿sí? Todo lo que ellos, todos los elementos que puedan recabar para hacer una valoración correcta de la mercancía. Las resoluciones de estas consultas se deben dictar en un plazo no mayor a 4 meses. Transcurrido ese plazo sin que sea notificada la resolución, entonces nosotros nos podemos dar por notificados o porque la autoridad resolvió de manera negativa y entonces hay que interponer algún medio de defensa para, para poder obviamente avanzar con ese aspecto de la valoración, porque necesitamos un valor. No podemos dejar sin valor a la mercancía o establecer el valor que se nos ocurra, ¿no? Ok, entonces, una vez que se haya definido un valor, que la autoridad nos haya resuelto, ¿no? La consulta que ya le hicimos, esa valoración se puede estar utilizando de manera subsecuente, ¿no? En todas las importaciones que sigamos haciendo de manera posterior, ¿ok? Bien, entonces, de manera muy general, esto sería el tema de la clasificación arancelaria. La clasificación, entonces, decíamos que es muy importante para efectos de la importación o la exportación de la mercancía.
porque es el código arancelario, ¿sí? Es la codificación que va a identificar a las mercancías en todas partes en el mundo, ¿no? Entonces, no, no tendríamos lugar a duda de que la mercancía, ¿sí?, se va a clasificar en un código numérico en México que va a ser exactamente el mismo que otras aduanas que también utilizan sistema armonizado, ¿sí? Entonces, de entrada ya estamos visualizando, ¿sí?, un mismo lenguaje entre todos los países que forman parte de este convenio del sistema armonizado. Y eso facilita las operaciones. Pero también es muy importante porque acuérdense muy bien que cuando nosotros estamos elaborando el pedimento, ¿sí?, estamos estableciendo dos condiciones: los aranceles y las regulaciones que se van a cumplir. Entonces, el pedimento se convierte también en una declaración fiscal. Esa declaración va a permitir decirle a la autoridad: mira, esta es la mercancía que yo estoy importando o estoy exportando, procede de tal país o va para tal país, la cantidad que voy a importar o exportar es tanto, el valor de la mercancía es tanto, ¿sí? Por ende, la cantidad de impuestos que voy a pagar es tanto, ¿sí?, en base al el porcentaje que esté establecido en esa fracción arancelaria. Y esa parte pues nos va a ayudar a nosotros a clarificar también lo que nosotros estamos haciendo en operación. Pero ojo, que si nosotros hacemos, estamos falseando información en ese documento, estamos evadiendo impuestos. Estamos obviamente cometiendo un delito, porque la evasión de impuestos es un delito. También en el tema de las regulaciones podemos estar presentando regulaciones distintas a las que realmente debería presentar esa mercancía. Y si nosotros hacemos ese despacho de la mercancía, ¿sí?, llegamos a la aduana con un pedimento erróneo, con un pedimento con información falsa o incorrecta, y llegamos a la aduana, pero no nos toca el semáforo fiscal rojo, nos toca el semáforo fiscal verde y nos vamos, ¿sí?, en ese momento no tuvimos ningún problema, pero la autoridad todavía tiene facultades de comprobación posteriores al despacho de la mercancía, de tal manera que la autoridad nos puede hacer auditorías 5 años después de haber hecho todavía ese despacho. Entonces, no es que nos hayamos salvado en el momento, ¿no? Pues ya depende si fue un error o si fue con dolo, ¿no?, la situación. Pero eso la autoridad no lo va a determinar, no va a decir: ah, es que se equivocó, ¿sí?, ah, es que lo hizo con dolo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, la clasificación es muy importante, y aquí obviamente entran de manera solidaria el importador, el exportador y el agente aduanal. Son responsables solidarios porque cualquiera de los tres están inmersos en este proceso. Pues el agente aduanal puede perder la patente por el hecho de no estar haciendo su trabajo correctamente, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, este es el material de la clase el día de hoy. Les encargo que por favor lo revisen a detalle y realicen la tarea que está establecida en plataforma para poder pues verificar que realmente hubo el conocimiento adecuado del material que el día de hoy les estoy presentando aquí. ¿Sí? Sin más, pues les agradezco y nos vemos en la siguiente clase. Saludos a todos y cuídense mucho.